¿Qué estáis levantando el antiguo cementerio? Sí. Pero está muy superficial, ¿no? ¿Me da la sensación o no? Bueno, ¿a qué te refieres? Que Sí, que está bastante alto, ¿no? Sí. Sí. Está apoyado en alguna... Es que piensa que eso se edifica luego encima al tiempo, ¿sabes? No se queda ahí tal cual, no hay una sedimentación posterior a nivel fluvial, o sea que tampoco esto, digamos. Entonces... Sí. Es raro que no haya afectado la cultura. Ha afectado totalmente, sí, sí. Tú imagínate que cuando ellos se entierran hace 700, 800 años, no existen las estructuras de casas. Eso es lo que te preguntaba, porque exacto. a mí me daba la sensación de que estaban alineados, apoyados en esa estructura. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las estructuras? Pues que son posteriores. Entonces, cuando se deja de utilizar el sitio como cementerio, Valencia crece. La muralla islámica se deja de utilizar como límite y incluso Valencia crece medieval y moderno sobre el cementerio. ¿Qué hacen? Los muros bajo medievales cortan en muchos de los casos las tumbas. Por ejemplo, todo eso son cosas que y ahí ya no hay tumbas y deberían estar llenitos. Eso de ahí es un canal que lo hemos desmontado, es una acequia, un canal que había ahí moderno que rompe todos los muros que había por ahí. Y lo mismo pasa con todas las estructuras. Por ejemplo, en esa zona de ahí no hemos sacado prácticamente ningún enterramiento porque lo han desmantelado todo. Así que... ¿He enterado que hay ahí donde están las hojas de goma era el nivel de calle? Eso sí lo he enterado. No, esos son muros. Son muros. Eso es un muro bajo medieval que está sobre el muro bajo medieval, ya es, lo de los ladrillos ya es un poco más moderno, digamos. Será supongo 16, 17 o por ahí, incluso contemporáneo. Y los muros blancos aquellos que ves por allá son contemporáneos. Claro, son contemporáneos.